Pues bien, hermanos, tenemos el título de la serie, Nuevos Comienzos, y un día como hoy, una celebración de cumpleaños de la iglesia, tenemos muchos motivos, pero también tenemos nuevos comienzos por delante, lo que el Señor va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, lo que Él va a hacer en la vida de esta iglesia, en esta ciudad y provincia. Y hoy he sentido un gozo palpable, ¿verdad? Recordando que todo es de Él y para Él. Y bueno, ya sabéis que pues voy a echar mucho de menos estas celebraciones, pero bueno, hoy vamos a seguir, en vez de un tema especial para el aniversario, decidí seguir con la serie, las predicaciones que ya tuvimos planificados, y el título es Estad despiertos, y viene directamente del texto de Marcos. Estamos en capítulo 13. Empezamos esta serie de mensajes casi hace un año. Y si Dios quiere, vamos a terminar el domingo después de Semana Santa. Y también os recuerdo que el título de Nuevos Comienzos viene del primer versículo del libro, del Evangelio, donde dice comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego todo el Evangelio es una amplificación de estas primeras palabras, mostrándonos que Jesús es el comienzo, realmente algo nuevo. A nivel individual, los que están siguiendo a Jesús sabemos eso, pero en el Evangelio de Marcos vemos a nivel del mundo, Jesús es buena noticia. Jesús es el Cristo, como dice en el primer versículo, o sea que el Mesías y también el Hijo de Dios. Entonces, hoy vamos a seguir en Marcos capítulo 13. Y realmente el texto que me correspondía era empezando en versículo 32, pero voy a hacer algo que casi nunca hago. Voy a leer algunos versículos antes del pasaje y luego pasar a versículo 32. Entonces voy a empezar en capítulo 13, versículo 1. Dice Marcos 13, 1, cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Voy a saltar al versículo 10. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Luego saltando al versículo 26. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Y saltando al versículo 30, os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y ahora seguimos con la lectura de hoy, empezando en versículo 32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, vigilad, porque no sabéis cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, estad despiertos, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos
estad despiertos. Oramos. Padre, gracias te damos por esta enseñanza que viene de tu palabra y también viene de la boca de Jesús. Padre Santo, queremos recibir tu palabra con corazones abiertos. Que hoy tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y que podamos responder, Señor, a tu palabra, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues he empezado leyendo estos versículos antes, en capítulo 13, y ¿por qué he hecho esto? La razón es porque existe un gran debate sobre este capítulo, de Marcos capítulo 13. Y el debate, para resumirlo, y estoy hablando debate a nivel de pastores, teólogos, eruditos, y mayormente entre creyentes. Algunos creen que los eventos descritos en este capítulo Marcos, capítulo 13, son palabras de una profecía que Jesús dio a sus discípulos, palabras que hablan solamente de sucesos que iban a ocurrir en el primer siglo. Y eso, bueno, tiene un nombre, la postura preterista se llama, es decir, todo está ya cumplido. Otros, en cambio, otra postura, creen que todas esas palabras en Marcos capítulo 13 se trata de una profecía de Jesús que solamente habla de eventos del fin de los tiempos, es decir, la segunda venida de Jesús, al final de los tiempos. Y eso sería la postura futurista, habla del futuro. Y por eso yo quería empezar con versículo 1, leyendo varios versículos, no quería tomar el tiempo para leer todo. ¿Pero por qué? Porque creo que estos versículos antes del pasaje de hoy demuestran que la respuesta correcta ni es una ni la otra, ni preterista ni futurista. Y creo que existe una tercera opción que da mucho más sentido al texto bíblico, y la clave para comprender esta tercera postura, que a mí me gusta llamar doble cumplimiento, es la palabra que acabo de usar ya 2 veces, profecía, palabra de profecía de Jesús. Porque realmente estas palabras de la boca de Jesús, registrado por Marcos en capítulo 13, son palabras proféticas. Y por eso se ajustan a un patrón típico de la profecía bíblica, que es doble cumplimiento. Ahora, todo eso va a tener sentido, entonces, espera un momento. ¿Qué significa doble cumplimiento? Básicamente, que una profecía tiene un cumplimiento inmediato en el contexto que estaba dado o a los eventos que iban a suceder pronto en la época del profeta, pero al mismo tiempo una profecía puede tener un cumplimiento a largo plazo y referirse a eventos que tal vez iban a ocurrir cientos o miles de años después. Entonces, ¿cuál es esto? Ambas cosas, doble cumplimiento. Y quiero explicar eso un poquito con 2 imágenes, 2 analogías. La primera es, he estado pensando en un cielo nocturno. Yo no sé mucho de astronomía, algunos de vosotros tal vez más, pero yo sé que si sales una noche de claridad y apuntas un telescopio al cielo nocturno y puedes ver la luna, por ejemplo, y es asombroso, ¿verdad? Puedes ver incluso la textura de la superficie, cráteres, montañas, aunque está supuestamente a 385,000
kilómetros de distancia. O sea que no está cerca. Pero luego puedes apuntar el mismo telescopio a algo cercano, una de estas estrellas, por ejemplo, o algo que parece una estrella, tal vez una estrella que tiene un color un poco rojo o un poco verde. ¿Y qué estás viendo? Realmente no son estrellas. Resulta que en algunos casos son planetas, Marte o Venus, que están a cientos de millones de kilómetros de distancia de nosotros. Y ahora puedes apuntar el mismo telescopio a otra estrella. ¿Y qué es una estrella? En realidad es un sol. Es un sol de otra galaxia, por ejemplo. Y puede que estás viendo otro sol en otra galaxia a cientos de billones de kilómetros de distancia. Pero aquí es el punto de toda esta imagen, la clave. Cuando tú y yo estamos en nuestro balcón o nuestro patio y miramos el cielo nocturno, todo parece que está a la misma distancia, que está ahí en el cielo. De hecho, los antiguos pensaban así. Y se necesita un poco de investigación para descubrir que no es así. Son cuerpos a varias distancias y distancias muy distintas. Y para mí esto se parece un poco a la profecía bíblica. Los profetas tienen una visión del futuro, están mirando al cielo, por decirlo, y cuando nosotros leemos las palabras de la profecía es como mirar al cielo nocturno y ver, parece que todo está a la misma distancia, pero no es así. Algunos eventos pueden ser incluso del pasado o del presente o de un futuro cercano o de un futuro incluso muy lejano o el fin de los tiempos. Y a veces se necesita un poco de investigación para aclarar todo esto. Bueno, quiero dar otra imagen porque creo que es un concepto importante cuando leemos la profecía bíblica. Voy a poner otra foto, a ver si alguien puede decirme el nombre de esta montaña. No es el Trevenque. El Trevenque es más agudo. Mulhacén. Amén. Mulhacén. Alguien que conoce a la montaña. Es una de mis montañas favoritas en todo el mundo, de hecho. 3.479 metros, según los expertos, el pico más alto de la península ibérica, y está aquí en nuestro patio, aquí. Y bueno, lo que estás viendo ahí es la cara norte, no es la ruta habitual para ascender al pico Mulhacén, aunque es muy guay también, pero bueno, no, la ruta más común es por la parte trasera, que no se ve en esta foto, partiendo de las Alpujarras, o Capileira o Trevele. La última vez que subí a esta montaña fue con mi hijo Daniel y su esposa, Abril, y fue el año pasado. Éramos 4, bueno, por lo menos yo pensaba que éramos 4, resulta que éramos 5, porque ella estaba embarazada 5 meses con nuestra nieta y no me había dicho nada porque no hubiera subido con ella en esta condición, pero bueno, ella no quería decir nada, yo no sabía y subimos los 5 y llegamos, pero bueno, llegamos desde la parte de atrás y lo que haces, llegas a una cresta que no se ve en esta foto y empiezas a subir la cresta y enseguida ves el pico, la cima, ¿no? Y te emocionas y empiezas a aumentar el ritmo y justo cuando estás llegando a la cima, ¿qué pasa? Que no es la cima, es otra cima. En realidad hay una cima detrás del Mulhacén que han puesto un nombre muy creativo, se llama Mulhacén 2.
Es una falsa cumbre, básicamente. Y cuando llegas allí se ve que la cumbre verdadera queda aún. Y te vas a estar ya, no sé, otra media hora para subir. Pero es curioso porque desde abajo, si miras todo a lo largo de la cresta, parece que todo está junto, muy cerca. Pero cuando llegas te das cuenta que no, que hay una buena distancia entre estos falsos picos y el pico verdadero. Eso es otra imagen. Y eso también para mí se parece un poco a la profecía bíblica, porque cuando leemos las palabras de la profecía es como mirar a lo largo de la cresta, ver las cumbres, y parece que todos los acontecimientos en la profecía están cerca, pero no es así. Puede haber grandes distancias, incluso muchos siglos, entre los acontecimientos de una profecía bíblica. Entonces vamos a volver al texto bíblico de Marcos capítulo 13, en versículo 1, vemos que el contexto de esta profecía, esta palabra profética de Jesús, es que los discípulos están admirando un edificio. ¿Qué edificio? El templo. Y lo que tienes que entender es que el templo era el edificio más asombroso, incluso del mundo antiguo. Es como, no sé, estaba pensando en cuál podría ser una imagen moderna. Es como combinar la Sagrada Familia con el Burj Khalifa de Dubái, ¿no? Combinados. Eso era la impresión que dio un edificio que era el templo. Y los discípulos están impresionados por este logro humano de construir un edificio tan impresionante. Y como suele hacer Jesús, aprovecha la ocasión para enseñarles. Y Jesús les dice, ¿les parece impresionante, verdad? Este edificio. Os digo que en el transcurso de vuestras vidas será totalmente destruido. ¿Y sabes qué? Es exactamente lo que pasó en la historia. Y tú puedes ir a cualquier historiador no cristiano, historiador secular, y te van a decir que sucedió así en el año 70 después de Cristo, todavía dentro de la generación de los discípulos. El templo se terminó oficialmente de construir en el año 63 y tan solo 7 años después fue arrasado por los romanos. La destrucción fue terrible y completa. Los soldados romanos desmantelaron las piedras incluso para recuperar el oro fundido. Y no solo destrucción física, también sacrilegio. Y las cosas que Jesús predije en todos esos versículos 9 a 23 realmente sucedieron unos 40 años después, porque los romanos convierten el templo en un lugar de culto pagano. Así que esta profecía se cumplió en esa generación, tal como Jesús dijo en versículo 30 que hemos leído, os aseguro, dice Jesús, que no pasará esta generación hasta que todas esas cosas sucedan. Pero, y hay un pero al estudiar el pasaje más detenidamente, vemos que también hay detalles que no caben con la destrucción del templo en 70 después de Cristo, que tienen que ver con el fin de los tiempos, que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Y versículo 10, por ejemplo, es uno de ellos. Por eso he leído versículo 10, dice, pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones.
¿Eso es algo que está terminado? Predicar el Evangelio a todos. Hombre, tenemos en esta iglesia, gloria a Dios, hemos visto la foto de la fiesta de naciones. Tenemos unos 20 naciones aquí en la Iglesia de Reconciliación y eso es algo maravilloso que sinceramente no existe en muchos lugares del mundo. Voy a echar muchísimo de menos esta realidad que tenemos, que es por la gracia de Dios. Pero, ¿sabes una cosa? No hay 20 naciones en el mundo. No hay 50, ni 100, ni 150. Hay 195 naciones aproximadamente en el mundo. Pero es más grande que eso. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra aquí en el original, en el griego, es etne. Etne. ¿Y qué es etne? No significa nación, significa grupos étnicos. ¿Sabéis cuántos grupos étnicos hay en el mundo hoy en día? Según el proyecto Josué, es un proyecto de nombrar y hacer estudio de todos los etnios con una visión de evangelismo, hay alrededor de 17.500 grupos étnicos distintos en todo el mundo. ¿Y sabes una cosa? Todos ellos estarán representados en el cielo. Gloria a Dios. Pero esta tarea todavía queda pendiente. Luego, mira en versículos 26 y 27 que hemos leído. Dice que verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. ¿Esto ha sucedido todavía? No, que lo sepamos, ¿no? Realmente está hablando de fin de los tiempos. De hecho, si miras a los pasajes paralelos en otros evangelios, por ejemplo, en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 25, hay el pasaje paralelo y da más detalles incluso de lo que Jesús estaba enseñando, y dice Jesús que cuando regrese en gloria será para juzgar el mundo y separar incluso las ovejas de las cabras. Y hermanos, estas cosas no han sucedido todavía. Eso está hablando del fin de los tiempos. Por cierto, quiero decir una cosa, la segunda venida de Cristo, no sé si hablamos mucho de esto. No sé si pensamos mucho en la segunda venida de Cristo. Pero ¿sabes una cosa? La segunda venida de Cristo ha sido un elemento clave de la fe cristiana desde sus inicios. Vemos esto desde la iglesia primitiva y si me preguntas, ¿cómo sabes qué creía la iglesia primitiva, Aarón? Aquí tenemos Nuevo Testamento, registro de lo que estaban enseñando los apóstoles. Y si miras en el Nuevo Testamento, y no estoy hablando solamente de estos pasajes de los evangelios, estoy hablando de todas las epístolas, las cartas. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, por ejemplo, se afirma que el Señor descenderá del cielo y que habrá una resurrección de todos los creyentes. En capítulo 5, también de este mismo libro, se dice que el día del Señor, se llama así, el fin de los tiempos, vendrá como ladrón en la noche. Bueno, tú dices, eso es teología del apóstol Pablo. Bueno, también en 2 Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 2, describe este día como la destrucción del antiguo cielo y tierra y la creación de un nuevo cielo y nueva tierra. O Tito, capítulo 2, llama a la segunda venida de Cristo la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O podemos ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, que comienza con esta promesa que todo ojo le verá. Y termina en el capítulo 22 con esta promesa de Jesús,
pues yo vengo. Y si miras también todos los primeros credos y confesiones de la iglesia, todos, sin excepción, incluyen la segunda venida de Cristo como una doctrina fundamental. Incluso a veces nosotros durante la Cena del Señor usamos el credo de los apóstoles. Creo que tengo aquí el credo también. Tengo subrayado una línea que dice ahí: desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Parte del credo tal vez más antiguo de la iglesia primitiva. Y todo esto constituye el contexto del final del capítulo 13 de Marcos, que fue el texto asignado hoy. Y lo que vemos en este último pasaje a partir del versículo 32, y seguimos con versículo 32, es que Jesús les dice a sus discípulos, bueno, no solo a sus discípulos, también a nosotros, porque dice al final, lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos. Nosotros estamos incluidos en el todo. Y dice Jesús que su segunda venida debe tener un efecto, debe tener un impacto en nuestra forma de vivir. ¿Qué tipo de efecto, qué tipo de impacto debe tener la segunda venida de Jesús en nuestra vida? En primer lugar, quiero decir una cosa. Quiero decir lo que la segunda venida de Cristo no debería provocar en nuestra vida. No debería llevarnos a calcular y intentar averiguar cuándo regresará. ¿Por qué digo eso? Pero lo vemos claramente en versículo 32. Dice en versículo 32, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. ¿Está saliendo? Bueno, eso es una palabra profética, recordando el primer año, el séptimo año y ahora desde el séptimo año. Mira, vamos a hacerlo así. Diecisiete. ¿Qué dice en versículo 32? Dice que ni las mentes más brillantes, ni los ángeles, ni siquiera, dice Jesús, Él mismo, Hijo de Dios, encarnado, conoce el momento de su segunda venida y el juicio final. Es decir, que mientras Jesús, piénsalo, mientras Jesús estuvo en la tierra, solo una persona sabía, Dios Padre. Ahora, eso ha causado algún debate, ¿no? Algún debate sobre Jesús. De hecho, si hablas con algunos, van a decir que no creen en Jesús como Dios trino. Van a decir, ¿ves que Jesús niega la divinidad de Cristo? Pero realmente no es así, hermanos. Hay tantas otras pruebas de la divinidad de Jesús, tantos otros versículos en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que entender este versículo a la luz de la palabra entera, y realmente lo que tenemos aquí refleja la sumisión voluntaria, la autolimitación voluntaria de Jesús. Y eso también vemos en otros lugares. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2 y versículo 6 dice, versículo 5, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, pero por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es decir, que Jesús
cuando se encarnó en el vientre de la Virgen María, pues voluntariamente se limitó su conocimiento de ciertas cosas. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Es un misterio, yo sé, pero tiene sentido. ¿Cómo puede? Si Jesús realmente no es solamente 100% Dios, pero también 100% ser humano, ¿cómo puede contener todo el conocimiento de Dios? Y bueno, por eso dice, por ejemplo, en otros lugares, en Lucas capítulo 2 creo que es, dice que Jesús creció en sabiduría, porque era ser humano 100%, y se limitó su atributo divino de todo conocimiento. Entonces, quiero preguntaros una cosa. Si tenemos tan claramente aquí, palabra de Jesús, que nadie sabe el día ni la hora, ¿por qué algunas personas siguen fijando fechas? ¿Por qué algunos creyentes siguen discerniendo los tiempos para determinar el momento exacto de la segunda venida de Jesús? Es que no tiene sentido, hermanos. Bueno, tiene sentido si quieres, no sé, vender muchos libros tal vez. Pero al final no hace más que deshonrar la iglesia de Jesucristo. Y la historia está llena de predicciones fallidas. Y obsesionarse con las fechas, ¿sabes lo que hace al final? Te distrae del discipulado. El hecho de que el momento del fin esté oculto por decreto de Dios debe animarnos a la humildad y la dependencia en lugar de la especulación. Como seguidores de Cristo estamos llamados a reemplazar la especulación con confianza en la soberanía de Dios. Entonces, si no podemos saber cuándo, ¿qué efecto debe tener la segunda venida de Cristo? Y la respuesta se encuentra en este pasaje, empezando en versículo 33, vemos 3 verbos repetidos 4 veces en solamente 6 versículos. ¿Qué verbos son? Bueno, en el original son una sola palabra, verbos: estar alerta, vigilad y estad despiertos. Estas 3 frases verbales son sinónimos. Jesús los está usando para transmitir el mismo concepto de urgencia. Voy a volver, dice Jesús. Mi segunda venida es real. Igual que mi primera venida era real. Ahora nosotros, 2000 años después, lo tomamos por sentado, ¿verdad? Pero eso también era un debate. Si hablas, incluso si lees lo que está pasando en tiempos de Jesús, algunos pensaban que el Mesías no iba a venir, o que iba a venir en el futuro, o que ya había venido. Jesús siempre está hablando de falsos Mesías, falsos Cristos, ¿verdad? Pero sí, Jesús vino por primera vez y dice que también vendrá otra vez, y que esta realidad debería despertarnos espiritualmente. Encontré una cita de un pastor, se llama J. Greer, es pastor de la iglesia Summit en Carolina del Norte, y es un poco de testimonio personal, pero me gustaba mucho, creo que tengo para poner en la pantalla. Él escribe: crecí en una iglesia donde se hablaba mucho del regreso de Jesús casi todas las semanas. Recuerdo carteles con dragones y fuego. Cada año organizábamos una conferencia sobre profecías señalando a los políticos específicos como el anticristo. Teníamos pegatinas en nuestro coche que decían: en caso de rapto, este coche estará sin conductor. Era algo tan importante para nosotros que de niño yo tenía pesadillas
recurrentes en las que mis padres eran raptados mientras yo me quedaba atrás. Ahora, y él sigue, es fácil burlarse de todo esto. Y creo que muchas iglesias evangélicas hoy en día minimizan el tema del regreso de Jesús por miedo a parecer fundamentalistas. Pero hay 318 referencias a la segunda venida de Jesús en el Nuevo Testamento. Aproximadamente uno de cada 13 versículos la menciona. No es un tema secundario, vergonzoso e ignorante de la teología cristiana. Es esencial para nuestra fe. El hecho de que Jesús pueda regresar cualquier día, en cualquier momento, debería hacernos reflexionar y transformarnos. ¿No vivirías diferente si supieras que Jesús regresa esta noche? ¿No te haría preguntarte, ¿estoy preparado? ¿Estoy viviendo hoy de una manera que me haría feliz verlo esta noche? Os pregunto la misma cosa. Si supieras que el mundo iba a acabar pronto, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo cambiarían tus prioridades? ¿Sabes? Porque muchas veces yo creo que muchas veces yo pongo más energía mental en pensar en cuándo es mi próxima vacación que en la segunda venida de Jesús. Muchas veces estamos tan absortos en lo que sea, nuestros pasatiempos, en nuestro trabajo, en ganar dinero, en adquirir, en cumplir sueños. Nuestras prioridades proclaman al mundo que Jesús va a regresar. O más bien proclaman que el fin es algo bueno, probablemente muy lejos, y que la misión no es tan urgente. Pues Jesús sigue su enseñanza en versículo 34 con una metáfora de un dueño de una casa que se va de viaje, y este dueño, por supuesto, representa a Cristo. Y los siervos representan a sus discípulos, sus seguidores. Y eso también nos incluye a ti y a mí. Y el versículo 35 es clave porque dice, por lo tanto, estad despiertos porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa. Si al atardecer, medianoche, al canto del gallo, o al amanecer. Esas son las cuatro estaciones tradicionales del mundo oriental antiguo. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí? Que el regreso del dueño es impredecible. Es impredecible, pero no por eso es incierto. Porque la pregunta no es si, sino cuándo. Y como seguidores de Cristo, nuestra pregunta, autopregunta debe ser, ¿soy fiel como siervo de Dios, como siervo de Cristo, con lo que Dios me ha confiado? Porque la vida cristiana no es una espera pasiva. No, es todo lo contrario. Lo que vemos en esta metáfora de Jesús es que la vida de un cristiano es una administración activa de lo que Dios nos ha dado. Y un gran peligro es la apatía espiritual, la complacencia, la distracción, la negligencia. Entonces, hermanos, repito la pregunta, ¿eres fiel con lo que Dios te ha dado? ¿Con lo que Dios te ha confiado? ¿Estás usando tu tiempo, tus talentos, tu tesoro,
tus relaciones, tu ministerio, como si Cristo pudiera regresar mañana? Jesús termina su enseñanza en versículos 36 y 37, diciendo, no sea que venga de repente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, se los digo a todos, estad despiertos. ¿Cómo sería para nosotros estar despiertos en esta semana? ¿Qué es estar despierto espiritualmente? ¿Será tener un corazón atento a Dios? ¿Será tener una conciencia sensible al pecado y dispuesto a arrepentirse rápidamente? ¿Será tener una actitud de disposición, de querer obedecer a Dios con alegría? ¿Estamos espiritualmente despiertos o dormidos? Porque Jesús dice, estad alerta, vigilad, estad despiertos. Yo tenía un amigo creyente aquí en Granada y me encantaba que siempre firmaba sus cartas, escritos y correos electrónicos con una sola palabra. Y esta palabra era Maranatha. Es una palabra aramea. Es una palabra que usaba la iglesia primitiva. Aparece en la Biblia en 1 Corintios 16 y tiene un significado muy especial. En arameo tiene el significado el Señor viene. Maranatha. Mi amigo se llamaba Manuel Cabrera, padre de Samuel y Josué, y ahora está con el Señor, porque el Señor ha venido. El Señor viene y el Señor vendrá. O nosotros vamos al Señor. No sabemos qué vendrá primero. Tal vez estamos en los tiempos igual que el primer siglo, pensando que el Mesías, no sé, va a ser en 2 siglos, 500 años. Y estaba Jesús andando en medio de ellos. O tal vez vamos a encontrar a Jesús por medios naturales. Pero lo que sí sabemos es esto, el retorno, el regreso de Cristo es una buena noticia para todos. Y me encanta esta cita de un filósofo cristiano, Cornelio Plantinga, escribiendo en un libro sobre la segunda venida de Cristo, y él dice así, el regreso de Cristo es una buena noticia para quienes viven con malas noticias. Así que si tu familiar acaba de morir de cáncer, si tu matrimonio se ha disuelto, si te sientes solo, si sufres dolores crónicos, Jesús te dice, levanta la vista, voy a volver. Y puede que sea hoy mismo. Hay motivos para tener esperanza incluso en medio de la oscuridad más profunda. Hermanos, el regreso de Cristo es definitivo, es inalterable. Y cuando viene la segunda vez, vendrá victorioso y también en juicio. Si bien su primera venida fue como un niño en un pesebre, con mansedumbre, humildad, la Biblia nos da otra imagen de cómo va a venir la segunda vez, que va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores,
y cada rodilla se doblará ante Él. Quiero terminar en esta mañana pensando en todo lo que tenemos que celebrar en este día de cumpleaños, porque 17 años es una bendición. Yo siempre digo, yo me acuerdo hace unos 10, 12 años, yo decía a quien estaba ayudando con la administración de la iglesia, ¿sabes? Este año yo creo que no vamos a celebrar el cumple porque no es un cumple especial, no es 5 años, ni 10 años, ni 15 años. Yo creo que no hace falta celebrar un cumple cada año. Y la persona me dice, ¿eres igual con tus hijos? Y digo, no, por supuesto. Pero si el cumpleaños de tu hijo es digno de celebrar cada año, aún más el cumpleaños de una iglesia. Y luego me dice, a mi parecer, cada año de una iglesia evangélica en España es un milagro digno de celebrar. Hermanos, esas palabras nunca me han dejado de la mente. Y tenemos muchos que celebrar, pero un día vamos a celebrar con una celebración que hace el día de hoy nada. Nada. Y quiero terminar abriendo la Biblia a la última página de la palabra de Dios. Y dice aquí en Apocalipsis 22, versículo 17, el Espíritu de Dios y la novia, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que escucha, diga, ven. El que tenga sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. En versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Padre Santo, quiero confesarte que no pienso en tu segunda venida como debo. Señor, es tan fácil pensar en todas mis propias prioridades y no en tu plan y tus prioridades. Entonces, Señor, yo pido perdón, yo pido que una vez más pueda volver a la buena noticia de tu evangelio, que por fe soy hijo tuyo, Señor, no por obras, por fe solamente puedo recibir este maravilloso don, Señor, de la salvación. Así que cuando tú vengas, Señor, va a ser un día de celebración. Señor, pido lo mismo para cada uno de mis hermanos aquí, Señor, que podamos ver con ojos de anticipación, de esperanza, de deseo, de amor, Señor, por este día tan glorioso y tan espectacular, donde tú vas a llevarnos a ti, Señor, y llamarnos tus hijitos amados. Señor, y vamos a estar reunidos con todos los que alaban tu nombre, Señor, porque eres digno de nuestra adoración, digno de nuestra alabanza, Señor. Entonces pido, Señor, que este Espíritu infecta a esta iglesia, Señor, que podamos fijar nuestra mirada en Jesús. En el pasado, Señor, en la cruz, en el presente, con su Espíritu Santo y también, Señor, en el futuro, con tu glorioso regreso, Señor, a esta tierra, porque oramos en tu nombre. Amén. Amén.